En esta ocasión estudiaremos una de las aperturas más odiadas en el mundo del ajedrez. Y sí, estoy hablando nada más y nada menos que del sistema Londres. ¿Por qué es tan odiado este sistema? Bueno, la verdad es que es una apertura muy fácil de jugar, tiene muy buenos resultados y a veces complica mucho la partida para piezas negras. Es decir, yo cuando juego contra el sistema Londres con piezas negras me siento la verdad muy incómodo, ya que los planes son muy sencillos para las blancas. Y es muy fácil para ellas quedar en una posición favorable y tener una partida muy tranquila, pero incluso en algunas posiciones con mucho ataque. Esta es la disposición de piezas general del sistema Londres. El alfil de casillas negras por fuera de la cadena de peones, como podemos ver a continuación. El caballo por la casilla F3, este caballo se desarrolla vía D2, ya que evidentemente por C3 no puede porque esta casilla está ocupada por la cadena de peones, o en este caso esta pirámide de peones. El alfil de casillas blancas generalmente se desarrolla por D3, como vemos a continuación. También se puede desarrollar por E2 o por B5, como podemos ver en algunas líneas que vamos a ver más adelante, según le convenga. Si se dan cuenta, este sistema es muy parecido al sistema Call, solamente que en el sistema Call el alfil se encuentra por dentro de la cadena de peones y todas las piezas apoyan la ruptura E4. Comencemos con este estudio. Las blancas juegan D4, D5 de las negras y ahora alfil F4, jugada característica sacando de inmediato el alfil a la casilla F4, colocándolo en una excelente diagonal y preparándose las blancas para jugar E3 en la siguiente y que el alfil no quede encerrado en la cadena de peones. Y básicamente aquí las negras tienen tres formas de jugar contra el sistema Londres. La primera de ellas es también desarrollar el alfil muy temprano, sacarlo de la cadena de peones y jugar rápidamente con E6, pero que este alfil quede por fuera de la cadena de peones, como decimos. La segunda opción sería que el alfil quede por dentro de la cadena de peones jugando directamente E6 y el alfil se desarrollará más adelante en la partida con una jugada como B6 y alfil B7. Y la tercera opción es jugar un estilo defensa india de rey fianquetando el alfil de F8, por ejemplo. Aquí D6, alfil F4 sabemos que es la jugada característica del sistema Londres, seguido de G6 y alfil G7. Veamos los planes más comunes para las blancas cuando las negras juegan con el alfil de casillas blancas por dentro de la cadena de peones. D4, D5, alfil F4, caballo F6 y aquí la jugada es D3. Ya se sacó el alfil de la cadena de peones, ahora hay que cerrarla. Si alguien juega aquí caballo F3, esto no es tan preciso ya que aquí las negras tienen una jugada demasiado buena como lo es C5, presionando directamente nuestro peón de D4 y además como lo vemos con la flechita verde, la dama se prepara para desarrollarse por B6 y atacar nuestro peón de B2, ya que como el alfil se ha desarrollado deja de defender el peón de B2 como decimos. Aquí la jugada de las blancas como sabemos es E3, pero ahora viene caballo C6 desarrollando una pieza y ahora tras C3 que es la jugada típica aquí de las blancas formando la pirámide de los tres peones y reforzando el centro ya que este caballo estaba poniendo más presión. Ahora aquí dama B6 es muy molesta ya que las piezas blancas si hacen una jugada como B6 debilita mucho las casillas en el flanco de dama, así que la jugada quizás sería dama B3 y ahora el que intercambie damas pues prácticamente perdería. Por ejemplo, si aquí las negras intercambiaran damas, tras A por B3 sencillamente la torre queda con la columna abierta y las blancas tendrían ventaja. Pero las negras no tienen por qué intercambiar damas ya que disponen de la jugada C4. Obligando a las blancas a cambiar damas, ya que si hacen una jugada como dama C2, aquí las piezas negras tendrían un auténtico jugadón como alfil F5 admiración y las blancas no podrían capturar o no deberían capturar al alfil porque se encontrarían con dama por B2 y en la siguiente jugada caería la torre con ventaja decisiva para las piezas negras. Así que como decimos, tras la jugada C4 las blancas deben capturar y tras A por B6 las negras tienen a su torre en la columna abierta y tienen ventaja en plena apertura. Por eso no hay que jugar tan temprano en el sistema Londres caballo F3 y en lugar de eso ocupar ese tiempo jugando E3 cerrando la cadena de peones y reforzando el centro además a nuestro alfil de F4. Las negras ahora pueden continuar con C5 como vimos en la línea anterior, pero ahora estamos a tiempo de jugar C3 en buenas condiciones formando esta pirámide característica en el sistema Londres y también en el sistema Call. Las negras continúan con caballo C6 poniendo más presión en el centro, en este caso en nuestro peón de D4, caballo D2, desarrollamos primero el caballo o en este caso de nuestro flanco de dama, las negras aquí sí continúan con dama B6, estamos a tiempo ahora de jugar dama
B3. Y ahora las negras pueden continuar con C4, pero esto ya no sería tan preciso, ya que ahora nosotros tenemos dama C2 y ahora las negras no cuentan con la jugada que anteriormente era signo de admiración con alfil F5. No tendría ningún sentido, de hecho sería un doble signo de interrogación, un grave error, ya que tendríamos simplemente dama por F5. Y ahora como el caballo ya se desarrolló, la dama sí captura en B2, sencillamente nosotros volvemos con nuestra dama, defendemos a nuestra torre y sin duda aquí con piezas blancas tendríamos ventaja. Así que como vimos, dama B6 no tiene mucho sentido en esta posición y en lugar de eso las negras juegan con E6. Ahora sí, caballo GF3, estamos dispuestos o listos para jugar con caballo F3 en buenas condiciones. Si aquí las negras juegan con caballo H5 tratando de molestar a nuestro alfil, que bueno, en este caso en el sistema de Londres es una de las piezas más fuertes, el alfil de la casilla F4, ya que goza de una buena diagonal y defiende tanto al enroque que va a ser de las piezas blancas, así como también ataca o en este caso incomoda al flanco de dama de las piezas negras. Aquí nosotros salvaríamos al alfil con alfil G5. Las piezas negras, bueno, tienen que jugar o pueden jugar F6, alfil H4, volvemos. Y ahora aquí las negras no pueden seguir molestando o no deberían seguir molestando a nuestro alfil, porque tenemos aquí la fuerte jugada caballo por G5, doble signo de admiración, y estaríamos tocando al caballo con ventaja decisiva. Como decimos, caballo H5 parece no tener mucho sentido y en lugar de eso las piezas negras pueden concentrarse en desarrollar su flanco de rey y poder enrocarse muy temprano. Por lo tanto, el alfil puede desarrollarse vía E7 o D6. Si hacen alfil D7, la partida podría continuar con alfil D3, desarrollando nuestro alfil a una muy buena casilla. Vemos cómo tiene estas diagonales, tanto ataca como defiende y también apunta hacia el flanco de dama de las piezas negras. Las piezas negras pueden continuar con enroque corto y ahora caballo E5, colocando al caballo en una casilla central muy fuerte, respaldado por nuestro peón y por el alfil. Y si ahora las piezas negras continúan simplemente con su desarrollo con alfil D7, ahora las blancas tienen planes muy sencillos. Uno de ellos es jugar con dama F3, para quizás en algún momento pasar con dama H3 al ataque y apuntar junto con el alfil a la casilla H7. También en algún momento se puede jugar con caballo G4 para ofrecer el intercambio de caballos por el caballo de F6 y así quitarle un defensor al enroque de las piezas negras. O también podemos jugar más agresivos con H4, directamente yéndonos a la yugular de nuestro rival. Si aquí las negras intercambian con caballo por E5, mala jugada, siempre vamos a capturar de peón, ya que estamos atacando al caballo y lo estamos corriendo. Un caballo que es un fuerte defensor o el principal defensor del enroque de las piezas negras. La única jugada aquí que tendría el caballo quizás sería E8, bueno, única jugada lógica. Y aquí tenemos un sacrificio ganador con alfil por H7 jaque. Las piezas negras tienen que capturar. Si hacen algo como rey H8 sería mala jugada por dama H5, amenazando alfil G6 jaque en la siguiente y ganando la partida. Entonces, como decimos, tienen que capturar. De igual forma continuamos con dama H5 jaque, única, rey G8, caballo F3, estamos amenazando jugar en la siguiente caballo G5 con un ataque prácticamente ganador. Y F6 no valdría porque de igual forma jugaríamos caballo G5. Si ahora las piezas negras capturasen, nosotros capturamos con H por G5, abrimos la columna para la torre y este es un ataque básicamente ganador. Si las negras deciden en lugar de hacer alfil E7 hacer alfil D6, la partida puede continuar con alfil G3, retrocedemos con nuestro alfil. Si las negras nos capturan, sencillamente capturamos con el peón de la columna H, abriendo la columna de nuestra torre. Y si ahora dama G6, aquí nosotros podemos jugar alfil B5, clavando a este caballo y estamos listos para intercambiarlo, ya que el caballo es defensor de la casilla E5. Por ejemplo, si ahora las negras defendieran con alfil D7, podemos intercambiar tras alfil por C6. Ahora tendríamos caballo E5 con un fuerte caballo en el centro contra un alfil que queda muy mal en la casilla C6. Sin duda aquí las piezas blancas tienen un caballo mucho mejor. Así que alfil por G3 no parece ser la mejor jugada y parece un poco mejor enroque corto. La partida puede continuar con alfil D3 y aquí las negras pueden llevar a cabo varios planes. Uno de ellos puede ser jugar con torre E8 para apoyar el avance E5. Pero aquí nosotros podemos frustrar muy fácil los planes de las negras con caballo E5, bloqueando a ese peón y quedándonos con una excelente posición.
También las negras pueden intentar con dama E7 con la misma idea, pero aquí nosotros nuevamente jugamos con caballo E5 frustrando los planes. Si las negras aquí intentan quitar a nuestro fuerte caballo de E5, quizás con la jugada caballo D7, aquí nosotros tenemos una secuencia con la que ganamos material, en este caso un peón, o con la que quedamos con ventaja decisiva, y es muy importante conocerla. Aquí continuaríamos con caballo por D7. Las negras tienen que capturar, la mejor jugada parece ser que es de alfil por D6, ahora atacamos a la dama tiene que capturar y seguido de ello capturamos con D por C5. Ahora las negras no deben, o bueno, no pueden o no deberían capturar, ya que se quedarían con desventaja. Deben jugar aquí algo como dama C7, asumiendo el peón de menos que van a tener, ya que si hacen algo como dama por C5, mala jugada, se encuentran con que van a perder la partida tan solo en la jugada número 12, porque tenemos aquí nosotros un jugadón con alfil por H7 jaque. Las piezas negras deben aceptar al alfil, ya que si hacen algo como rey H8, seguiría dama H5, amenazando alfil G6, jaque con un ataque ganador. Pero es que bueno, si lo aceptan, esto no es diferente, ya que sencillamente continuamos de igual forma con dama H5 jaque. Y ahora tras rey G8 única, tenemos un jugadón de doble signo de admiración con caballo E4, atacando a la dama, y el peón no puede capturar, porque evidentemente ese peón se encuentra clavado. Si las negras capturan, sencillamente capturamos a una dama gratis. Si las negras se mueven a cualquier casilla, por ejemplo, dama C4, nosotros ahora con caballo G5 llegamos muy rápido al ataque con nuestro caballo, y la entrada en H7 es básicamente ganadora. Si las negras intentan defender quizás con dama D3, que parece la única jugada lógica, nosotros tenemos una jugada de interferencia con E4 bloqueando la acción de la dama, y en la siguiente jugada básicamente vamos a ganar material. Sin embargo, aquí el plan correcto que tienen las negras a mi consideración es jugar con B6, desarrollar el alfil vía B7, y aquí las blancas pueden tener varios planes. En algún momento quieren ocupar la casilla E5 con el caballo, pero para esto quizás sea un poco mejor jugar alfil B5, atacar al caballo, intercambiarlo y ahora sí ocupar la casilla E5. Por su parte, las piezas negras quieren desarrollar al alfil vía B7 y apoyar la ruptura E5 liberadora, ya sea con jugadas como dama C7 o como torre E8. Y ahora veamos qué sucede cuando las piezas negras intentan jugar con el alfil por fuera de la cadena de peones. D4, D5, alfil F4, jugada característica como sabemos de nuestro sistema Londres. Alfil F5, se preparan para cerrar la cadena de peones con E3 una vez que el alfil ha quedado fuera de la cadena de peones. E3, E6 como decimos, caballo F3, caballo F6, y aquí como las piezas negras no han jugado con C5 ya que han perdido un tiempo desarrollando al alfil por F5, nosotros no tenemos que jugar con C3 y en lugar de eso somos nosotros los que podemos presionar directamente con C5, presionando en el centro. Las negras ahora la mejor jugada que tienen es jugar con C3 para proteger y reforzar en el centro. Caballo C3, presionando, seguimos presionando en el punto D5, caballo BD7 y aquí dama B6. Presionamos ahora nosotros en la casilla B7. Si ahora aquí las piezas negras defendieran con B6, esto no parece ser la jugada más precisa, ya que ahora quedan huecos por las casillas blancas y podemos aprovecharlo directamente jugando C por D5 y tras C por D5 de las negras alfil A6, amenazando alfil B7 y estaríamos ganando calidad, dado que si el alfil llega a la casilla B7 tocaría como decimos a la torre y esta no tendría casillas para irse, ya que nuestros alfiles se coordinan muy pero muy bien. Entonces la mejor jugada parece ser dama B6 y ahora nosotros contamos con la jugada C5, tocando a la dama y esta no puede retroceder porque como decimos está nuestro fuerte alfil. La mejor jugada aquí parece ser dama por B3, A por B3 y ahora veamos que nuestra torre actúa sobre la columna abierta y aquí sin duda las piezas blancas tienen ventaja. Alfil E7, las piezas negras se preparan para enrocar en la siguiente jugada, H3 de las blancas, jugada de doble uso, que tiene como objetivo restringir a las piezas negras de la casilla G4 que en algunas posiciones podrían acceder y también le brindan un espacio al alfil, vamos a llamarle al alfil de Londres, a nuestro alfil característico de Londres, para que en algún momento no lo quieran molestar con la jugada caballo H5 y como decimos ahora ya tiene esta casillita para retroceder. A6 y B4, las blancas se preparan para reventar totalmente la estructura de las piezas negras con la jugada B5.
Por ejemplo, si ahora las negras hicieran una tontería como lo podría ser H6, se encontrarían con B5, buena jugada. Y tras C por B5 se puede recapturar de caballo, o el módulo dice que es un poco mejor de alfil y las negras no pueden recapturar ya que la torre se encuentra clavada. Si recapturan, pues básicamente estaríamos ganando calidad y con ello la partida con piezas blancas. Así que tras B4 las negras básicamente tienen dos formas de jugar. Una de ellas es con enroque corto para que las torres queden comunicadas y se defiendan la una a la otra, pero entonces podemos llevar a cabo el plan con caballo D2. Nuestra idea es atacar el punto B7, que es una pesadilla para las negras defender. Por ejemplo, ahora nosotros queremos hacer caballo B3, caballo A5 y presionar en B7. Dado que nuestro alfil del sistema Londres, que le queremos llamar así, pues coordina muy bien o va a coordinar muy bien con el caballo, ya que las negras no pueden defender con torre B8, cualquiera de las dos torres, porque se encuentra esta casilla controlada muy bien por nuestro alfil de la casilla F4. O bien, en lugar de hacer enroque corto, las negras pueden jugar con torre C8 quitándose de la clavada, pero de igual forma podemos llevar a cabo nuestro plan con caballo D2, con la misma idea de maniobrar con caballo B3, caballo A5 y presionar en B7. Una línea que puede continuar aquí para las piezas negras puede ser enroque corto, caballo B3, como decimos, las negras aquí se dan cuenta de las intenciones de las blancas y juegan con alfil D8 para intercambiarse por el caballo en A5. Caballo A5, alfil por A5 y aquí es muy importante capturar con el peón de B. Y aquí las blancas tienen varios planes. Jugar con torre A3 para torre B3 y presionar la debilidad B7. Cuando detectamos una debilidad en la posición de nuestro rival, en este caso el peón de B7, hay que atacarla como si no hubiera un mañana. También vemos que aquí hay una casilla débil en B6, la podemos aprovechar quizás con caballo A4 para caballo B6, jugar también con rey D2 para alfil D3, e incluso en algún momento jugar con torre A4, torre B4 y la otra torre unirla a la acción con torre A1, torre A3 y torre B3, doblar torres y presionar en la debilidad. Y como ven, aquí el sistema Londres de aburrido tiene muy pero muy poco. Y finalmente veamos qué sucede cuando las piezas negras optan por un esquema tipo defensa india de rey, fianquetando precisamente su alfil del flanco de rey. D4, caballo F6, alfil F4, nuestra jugada protagonista en el video de hoy. G6, E3, las blancas cierran su estructura o su cadena de peones una vez que el alfil ha salido de la estructura. Alfil G7, caballo F3, enroque corto, y aquí no tendría mucho sentido que desarrolláramos el alfil vía D3, porque ahora estaría chocando con la estructura de peones del rey o del enroque rival, así que es mejor jugar con alfil E2. Y si ahora las negras jugaran con caballo H5, que parece que van a ganar a nuestro alfil, esto en realidad no tendría mucho sentido, ya que ahora nosotros podríamos jugar con alfil G5. Recordemos que este alfil es muy importante en el sistema Londres y no debemos entregarlo, bueno, al menos sin haber recibido algo a cambio. Las negras tratan de molestar a nuestro alfil con H6, nosotros lo retrocedemos a H4 y parece que finalmente con G5 pues lo han atrapado y no nos queda nada más que alfil G3. Las negras nos van a recapturar, recapturaremos y bueno, las piezas negras se han quedado con una buena posición ya que han eliminado a nuestro alfil del sistema Londres. Pero esto está muy lejos o muy alejado de la realidad, porque aquí tenemos la jugada G4 admiración, atacando o contraatacando al caballo. Si ahora las negras nos capturan con G por H4, nosotros tenemos G por H5 y ahora la columna G se encuentra abierta. Vamos a traer a nuestra torre a la casilla G1 en las siguientes jugadas y vamos a atacar al rey negro sin piedad. Así que en lugar de jugar con caballo H5, las negras optan por una jugada mejor, que es D6, jugando una estructura tipo defensa india de rey. Nosotros continuaremos con H3 para limitar a las piezas negras a que accedan a la casilla G4 y además, como vemos aquí con la flechita verde, darle una casilla de escape a nuestro alfil para que precisamente las negras no vengan a molestar a nuestro alfil con la jugada caballo H5. Caballo BD7, enroque corto, y ahora aquí las negras deben reaccionar en el centro con C5, ya que si hacen por ejemplo alguna jugada como torre E8 preparando la ruptura E5, esto es un error que pierde un peón en el acto. Por ejemplo, aquí podremos continuar con C4, si las negras continúan con su plan E5, que es un error, continuaríamos con D por E5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por D8 intermedia, torre por D8 y tras alfil por E5, nosotros
con blancas nos quedamos con una posición de ensueño y un peón de ventaja. De igual forma, si las negras decidieran hacer algo como dama E8 con las mismas intenciones de apoyar el avance E5, se encontrarían con C5 y tras E5, esto también sería, vamos a llamarle un error, porque tras alfil H2 las blancas tienen muchos planes, se encuentran en disposición de ganar espacio por el flanco de dama avanzando a los peones, y ahora mismo la jugada C5 sería muy buena, ya que estaría atacando directamente a la estructura de peones negra, que en conjunto con el alfil esto sería pues prácticamente muy incómodo de jugar para las piezas negras. Entonces, como decimos, aquí la jugada de las negras debe de ser C5 atacando a nuestro peón, y aquí nosotros jamás debemos de capturar a este peón, porque si lo hacemos esto sería un grave error posicional. Aquí las negras tendrían un jugadón de jugadones con caballo H5. Es cierto que no nos estamos dejando mate en una ni nada por el estilo, pero las piezas negras se van a quedar con una excelente posición. Nos están amenazando capturar a nuestro alfil del sistema Londres, que como sabemos es muy importante. Además nos están tocando el peón de B2 y las piezas negras van a recapturar el peón de C5 con el caballo, quedándose así con una posición excelente. Así que tras C5 la jugada debe de ser C3 inmediatamente. B6, las negras se preparan para desarrollar su alfil vía B7 y colocarlo sobre la gran diagonal. Caballo BD2, alfil B7 como mencionábamos, A4, con blancas tratamos de ganar espacio en el flanco de dama. A6, alfil H2, las blancas se adelantan a algunas jugadas como caballo H5 que molestarían a nuestro alfil. Torre C8, colocando a la torre en la columna que seguramente se abrirá más adelante o que planean las negras abrir. Dama B1, las blancas ponen un ojo en la casilla E4, que ahora mismo era controlada por las piezas negras con el caballo y con el alfil. Dama C7, torre C1, colocando a la torre en la misma columna que la dama negra, y como vemos aquí las flechas nos indican los planes de las piezas blancas. Tratar de avanzar en el centro con E4 apoyado por el caballo y la dama, y en algún momento reventar también con la jugada B4. Por el contrario, las negras van a tratar de jugar con torre E8 y apoyar el avance E5, tratando de minar nuestra sólida estructura de peones. Espero que hayas aprendido los planes comunes en este polémico sistema Londres, que la verdad no entiendo por qué es tan odiado. El mismo Magnus Carlsen lo ha jugado con éxito. Sin duda alguna, si crees que va con tu estilo de juego, te recomiendo ponerlo en práctica. De igual forma, si requieres clases personalizadas particulares o simplemente quieres hacer un comentario, queja, sugerencia o tienes alguna duda, puedes contactarme por alguna de mis redes sociales o por mi WhatsApp. Lo puedes encontrar en la descripción del video. Y si no sabes jugar ajedrez, puedes adquirir mi curso Ajedrez desde cero en ajedrez8.com por tan solo 200 pesos mexicanos. Saludos.